Buenos días, hermanos. Bienvenidos los que arribamos a este lugar tal vez por la mañana, algo otros lo hicieron más tarde y algo otros lo están haciendo todavía. Pues bienvenidos en nombre del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio para esta mañana y les invito a que busquemos la carta a los Colosenses. Parece que va a ser ahí la base de nuestro estudio para esta mañana, siempre hablando con respecto a lo que es la reconciliación. Muy importante notar eso, que aunque la palabra del Señor nos enseña de tres formas de entender la reconciliación, y yo creo que ustedes lo han estudiado, y algo otros tal vez no, pero la Biblia nos enseña que la reconciliación se puede entender en tres formas. Una de ellas sería la reconciliación, como ya oímos, venimos aprendiendo, la reconciliación que Dios hizo para el ser humano, entre el ser humano y Dios. Es una reconciliación que el Señor hizo. Pero en Mateo encontramos otra reconciliación que tiene que ver, diríamos una reconciliación horizontal entre usted y yo cuando nos ofendemos. Y hay otra reconciliación que se basa en la carta a los Corintios en cuanto a la reconciliación conyugal. Si hay desacuerdos entre pareja y no se puede vivir, y sepárase y quédase sin casar. Si no puede vivir así, reconcíliese. Entonces son tres formas en que podemos ver. Pero de esos pasos en este estudio no está tomado en cuenta, solo estamos dando, diríamos, un pormenor. El estudio que nos corresponde para este momento serían el poder de la reconciliación. Y como nuestro hermano Abner decía, van a haber versículos que se van a repetir. El caso es de que por una palabra tenemos que tomar el mismo texto. A veces el sentido del texto, por ejemplo en Génesis, ahí vemos la condición del hombre, el fracaso del hombre, y posteriormente vamos a volver a tomar ese versículo y algo otros más. Entonces, leamos la carta a los Colosenses, capítulo 1, texto 1 al 23. Perdón, texto 21 al 23. Capítulo 1 de Colosenses y su versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Podemos subrayar ahí la palabra reconciliación. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí en estos versículos encontramos 5 aspectos de la reconciliación, o 5 elementos, como usted quiera llamar. El primero sería el poder de la reconciliación. El segundo es el precio de la reconciliación. ¿Cuánto costó esa reconciliación? El tercero sería el resultado o el efecto de esa reconciliación. En cuarto lugar, el patrón o la base de la reconciliación. En quinto lugar, encontramos la predicación de esa reconciliación, como ya acabamos de oír. Ustedes se informan,
el estudio siempre tiene el mismo conecte, porque diríamos es un solo estudio expuesto entre varios hermanos, entonces tenemos que llevar siempre su contexto. Entonces, vamos a pensar en el poder de la resurrección o de la reconciliación. ¿Hasta dónde y por medio de qué esto se llevó a efecto? El ser reconciliados. Sí, porque Pablo dice que éramos enemigos. Dice, y a vosotros también que erais. El verbo es pasado. Erais. Está haciendo referencia, está tomando en cuenta a los que ya estamos en Cristo. Ya hemos aceptado esa reconciliación. Ya hemos creído, recibido al Señor Jesucristo, y ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ya hemos sido arrepentidos, convertidos, bautizados. Bueno, hay una serie de cosas que se dan en la vida de una persona cuando cree en el Señor. Entonces Pablo le dice a los hermanos de Colosas, y a vosotros también que erais en otro tiempo, es decir, antes de venir a Cristo. Sí, aunque la reconciliación, hermanos, ya está hecha. No vamos a pensar que a cada persona que va viniendo a Cristo y se está efectuando la reconciliación, no. La reconciliación, como ya leímos ahí a conclusión del tema anterior, Pablo dijo que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo a los creyentes. ¿Cómo dice? ¿Reconciliando a quién? Al mundo. Entonces el Señor Jesucristo vino a morir por todo el mundo, no vino a morir por algunos. Entonces la reconciliación se hizo para toda la humanidad. Ahora depende de la persona que querrá apropiarse, recibir esa reconciliación, aceptarla, para dejar de ser extraño, para dejar de ser enemigo o enemigos en la mente, haciendo malas obras. Si es la actitud de una persona sin Dios, lejos de Dios, separado de Dios, haciendo malas cosas, malas actitudes, pero a pesar de eso, la Biblia dice, ahora os ha reconciliado. Entonces la reconciliación está hecha y depende ahora de la persona que quiera aceptarla. Entonces, hermanos, nosotros que éramos en otro tiempo enemigos, extraños, ahora ya somos hijos de Dios. Entonces, para poder entender el poder de la reconciliación, hasta dónde se ve el efecto, tenemos que conocer la condición del hombre en todas sus dimensiones de pecador. ¿Hasta dónde? El pecado, como el Señor dijo, Pablo dijo, el pecado sobreabundó. O el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así dice el texto. Entonces, se ve el efecto del poder de la reconciliación, a pesar de ser el hombre tan pecador, el peor de todos, el estar ya inclinado hacia el infierno. La reconciliación tiene el poder, la autoridad para pasarlo a la familia de Dios. Entonces es muy importante ver nosotros el estado del hombre en el estado pecaminoso. Bueno, vamos a mirar 5 características del estado del hombre en pecado. El primero sería extraño, como venimos viendo, extraño. Y el segundo es ser enemigo de Dios. El tercero es estar muertos en pecado. Y el cuarto sería ajenos de la vida de Dios. En quinto lugar sería hijos de ira. Entonces vamos a ir por pasos, viendo ahí en primer lugar la palabra extraño. La palabra extraño a Dios, esto significa que el hombre en su estado de pecador está separado de Dios, es ser un extraño, está lejos de Dios.
Sí, es un extraño, uno que no es conocido. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no se relaciona con una persona, vamos a decir, o con el pecado. Con la persona sí, con el pecado no. Porque Dios es santo y Él siempre pide santidad. Entonces, por eso el hombre es extraño, que es estar separado en el pecado. No tiene ninguna comunión con Dios, porque Dios es santo. El hombre está distanciado. Entonces no pasemos por alto lo que leímos, no sé si ustedes estuvieron anotando, lo que leímos en Génesis, capítulo 2 o capítulo 3, versículo 23. Ahí en la lectura leíamos, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, fue separado de Dios. Dios lo sacó del huerto. El texto 24 dice, echó pues fuera al hombre. Eso es lo que hizo el pecado, separar, distanciar, descomunicar. Adán ya no se comunicaba con Dios, porque se había tomado una naturaleza en contra de la naturaleza que Dios le había dado, una naturaleza no pecaminosa. Adán se comunicaba con Dios fácilmente, se relacionaba con Él. Pero cuando Adán pecó, entonces él empezó a caminar contra la corriente y tomó la naturaleza pecaminosa, que para él le era tan fácil pecar como nos lo es a nosotros. ¿Quién tiene maestro para pecar? Desde niño, nadie. Pero para hacerlo bueno, sí, ahí está, mire que así, que así. Entonces Adán cuando estaba en el huerto se comunicaba con Dios fácilmente, como nos es a nosotros fácil respirar. ¿A quién le cuesta respirar? ¿A nadie? No nos cuesta nada respirar. Y Adán, como tenía su naturaleza no pecaminosa, se relacionaba con Dios fácilmente. Pero cuando recibió la naturaleza pecaminosa, entonces entró ahí la enemistad entre Adán y Dios. ¿Por qué? Porque el pecado separó. Entonces echó pues fuera al hombre. Esto es un extraño. Bueno, vamos al texto de Colosenses. Pablo dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, estábamos distanciados, separados, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Erais. Los que ya estamos en Cristo ya no somos extraños, ya somos hijos de Dios, somos de la familia, ¿sí? Pasamos a formar parte de esa familia de Dios. Pero antes sí éramos extraños, enemigos. Vamos a entrar ya a esa palabra, a esa característica de ser enemigos. Ahora, ¿cómo se presenta un enemigo? Yo no sé si cuando estaba en el mundo tuvo enemigos, o hasta hoy tiene usted su enemigo por ahí. Cuando uno es enemigo o tiene a un enemigo, no quiere entrevistarse. Si viene frente a usted en un camino, en una calle, usted trata de escabullarse, o la persona que viene también trata de irse por otro lado, y el caso como que no vio a nadie porque no quiere ni verlo. Eso es un enemigo, un extraño. Pablo dice en la carta a los Romanos, busquemos Romanos capítulo 5 y su texto 10. Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos. Sí, es que el pecado nos había separado, nos había distanciado, pero Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo. O sea, no fue fácil, ¿verdad? Eso lo vamos a ver adelante. No fue fácil. Él tuvo que entregar su vida. Nos reconcilió por la muerte de su Hijo. Os ha reconciliado. Seremos salvos por su vida. O sea que el precio que el Señor pagó, pues, es bastante. Entonces, el poder de la reconciliación es sacar al hombre de donde estaba, en ese fango del pecado, estaba arruinado, destino al infierno, pero tan grande fue y es el poder de la reconciliación para volvernos a amistad.
La tercera característica es muertos. ¿Cómo es un muerto? Pero aquí está hablando de la muerte espiritual. Si no olvidemos, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña de muerte física y de muerte espiritual. Eso se lee en Génesis. Génesis se basa, por ejemplo, en el capítulo 2, Dios dicta la muerte espiritual al hombre. Lo que sucedió primero es muerte espiritual. Posteriormente, ya en el capítulo 5, Dios le da, o en el capítulo 3, Dios le da al hombre la muerte física. Por cuanto hiciste todo esto, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está ahora la sentencia de la muerte física. Pero lo que llegó a existir primero fue la muerte espiritual. Entonces nosotros estábamos muertos, separados, lejos. Eso lo leemos, busquemos Efesios capítulo 2. Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros. La palabra vosotros se puede traducir también como ustedes. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, el verbo siempre es pasado, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí vivíamos sin Dios, vivíamos sin fe, sin esperanza, muertos. Pablo dice a Timoteo que la mujer que se entrega a los placeres de esta vida, viviendo está muerta. Y todo ser humano, toda persona que no ha apreciado, no ha recibido la reconciliación, está muerta, andando, pero muerta. El cuarto paso sería, la cuarta característica sería ajenos. La palabra ajenos tiene el mismo sentido de extraños, es ser ajenos, extraños, de la vida o de Dios mismo, vamos a decir, del Señor. No olvidemos que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros estábamos separados de la vida, estábamos separados del Señor, porque Él no había llegado a nuestro corazón. No le habíamos dado la oportunidad para que Él habitara en nuestro corazón. No teníamos la vida, ajenos de la vida, lejos de la vida. La quinta característica es ser hijos de ira. Aunque normalmente, a la verdad, no hay una persona que responda a este nombre, ira. No hemos conocido una señora que le hayan llamado así. Yo creo que a usted no le gustará llamarle a su hija ira. Pero normalmente la madre de los pecadores, de nosotros antes de llegar a Cristo, era la ira. Hijos de ira. Y dice Pablo a los Efesios, busquemos el capítulo 2 y el texto 3. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí vivíamos, pero ahora os ha reconciliado. Y eso es lo importante. Entonces no debemos de pasar por alto, ¿verdad?, lo que el hombre es sin Dios. Todos nosotros vivimos separados de Dios un tiempo, ahora ya no. Dice el texto, erais. Ahora no estamos separados de Dios, pero cuando vivimos separados de Dios, alejados de Dios, y en el estado natural en que vivíamos, a la verdad, no podíamos entender las cosas de Dios. No podíamos entenderle a Dios, ni aún sus palabras. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 2, gracias, hermano. Capítulo 2 y su texto 14 de 1 Corintios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Quiere decir que los pensamientos de Dios, aún sus mismas palabras, son locura para el hombre sin Cristo. En ese estado nosotros vivíamos. ¿Sí? Es como si Dios estuviese hablando al hombre en un idioma extraño. No lo conocíamos, no le entendíamos. Y el hombre sin Dios no le entiende. Dice, ¿qué será que así es? No, porque todo lo que la Biblia dice, sí, el hombre sin Dios no puede entender las cosas de Dios, sino por el Espíritu. Y ahí vivíamos nosotros. Sí, éramos enemigos, separados de Dios. Y vivíamos extraños. Mire, ¿cómo es el hombre sin Dios? El hombre sin Dios, según la filosofía, pretende elevar al hombre a una estatura más que a Dios. Sí, dice, Dios no existe. No. Los materialistas dicen que ellos, para su Dios, es el otro hombre. Dice, Dios no existe. Demuéstramelo. Me voy a cortar un dedo y si Dios existe, que me lo venga a colocar. Así dice el materialista. Yo te voy a demostrar, dice, ¿quién es Dios? Dios es el hombre. Córtate un dedo, te llevo al médico y ya regresas bien. Ahí está tu Dios. Mire cómo es de fácil de entender. Sí, ¿por qué? Porque el hombre sin Dios no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces debemos de ver esto, que nosotros, gracias al Señor, que ya estamos reconciliados con Él, ya somos su familia, somos sus hijos, entonces ya nuestra mente es diferente. Podemos entenderle a Dios y podemos entender su palabra. Sí, porque esta es la mente de Dios revelada hacia el hombre. Entonces vamos a ver lo que dice 2 Corintios, leamos ahí en el capítulo 5. El estado verdaderamente en que nosotros vivíamos, o el hombre vive hasta hoy, es deplorable o lamentable, podemos decir. Pareciera que no hubiera esperanza para el hombre, pero gracias al Señor, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo. Repitamos ahí esa lectura, ya leímos ese texto, como dijimos al principio. 5:19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y qué bueno, porque el Señor Jesucristo, cuando está pendiente de la cruz, no dijo, es de que tú ya hiciste tanto, tú no has hecho nada. No, Él no tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí vemos el poder de la resurrección, de la reconciliación. No sé hasta dónde el hombre había fracasado. ¿Qué es lo que había hecho? Hay personas que dicen, quizá Dios no me vaya a perdonar. Ya no, yo he hecho esto, he hecho aquello y creo que Dios ya, para mí no hay perdón. Sí, el poder de la reconciliación, no hay pecado que no pueda perdonar. Sí, porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Se ve el poder de la reconciliación. Leamos Filipenses capítulo 1, que es nuestro texto base. Y a vosotros también, que estabais, que es lo que nosotros estábamos en otro tiempo, éramos extraños. Erais, tiempo pasado, extraños, enemigos, haciendo malas obras, pero gracias a Él que nos ha reconciliado, hemos vuelto en amistad. Ya oímos que es la palabra reconciliación, ¿verdad? Entonces ya no podemos llegar nuevamente a repetir. Pero Él nos ha reconciliado, nos ha amistado, a pesar de vivir haciendo malas obras. Entonces es importante que nosotros veamos el resultado, el poder de esta reconciliación que Dios hizo para el ser humano. Pensemos en lo que dice Isaías. Isaías en el capítulo 53, usted puede leer desde el texto 1, pero el texto base aquí que hemos tomado es el texto 11, hablando del efecto. Mire lo que dice Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando el Señor Jesucristo, Dios nos estaba reconciliando con Él,
El Señor Jesucristo, pendiente de la cruz, no estaba mirando cuántos latigazos le dieron, cuántas bofetadas recibió, cuántos puñetazos le habían dado. No, Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. El Señor estaba pensando en el resultado. Mire cuántos estamos hoy aquí: salvados, reconciliados, lavados con la sangre, comprados con sangre. Eso es lo que el Señor estaba viendo cuando estaba pendiente de la cruz, mirando el fruto de la aflicción de su alma, y Él quedó satisfecho. El verbo aquí es futuro, dice, y quedará satisfecho. Sí, porque no olvidemos que Isaías lo pronunció en el año 750 más o menos, no exactamente, diremos en el siglo 800. Isaías dijo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo justificará, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Sí, y llevará las iniquidades de ellos. Hasta aquí el poder de la reconciliación. La muerte del Señor Jesucristo nos amistó con Dios. Para esto tenemos que ver el costo de esa reconciliación. Y es el tema a continuar. Siempre basado ahí en ese texto, diríamos en la parte, en la última parte del versículo 21 y en la primera parte del versículo 22 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Es el segundo paso que damos, que es el precio. ¿Cuánto costó esa reconciliación? ¿Cuánto costó el volver en amistad con Dios? No fue fácil. A veces cuando nosotros tenemos inconvenientes de una persona con otra, pues es fácil. Uno se invita y dice, venga, tomémonos un refresco, y ya se olvidó, se pasó todo. Pero la reconciliación que Dios hizo para el ser humano no fue sencillo. O sea, a Él le costó. Entonces Pablo dice, en esa última parte del texto 21 dice, y la parte primera del versículo 22 dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea que para que el mundo fuera reconciliado con Dios, volviera en amistad con Dios, fue necesario que Dios mismo se hiciera carne. Tomó un cuerpo semejante al nuestro, nació de una virgen, como ya lo sabemos, un hombre tal. Era el 100% hombre y el 100% Dios. Estas dos naturalezas no se mezclaban, pero tampoco se separaban. Como Dios le daba vista a los ciegos, como Dios hacía hablar a los mudos, como Dios hacía andar a los paralíticos, como Dios levantaba a los muertos, y como hombre sentía sed. Cierta ocasión se acerca la mujer samaritana, usted sabe la lección donde la hallamos, y dice, mujer, dame de beber, siendo el dueño de todo, el creador del universo, de las fuentes, de los lagos, de los ríos, de los océanos, dueño de todo, ahora mendigando. ¿De quién era la culpa? Mía y suya, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el precio de la reconciliación. No es fácil. Por eso Isaías dijo, no va a estar mirando sus dolores, pero va a mirar el efecto, el resultado de esa reconciliación. Ahora os ha reconciliado, nos ha vuelto en amistad con Dios por su cuerpo de carne. Él tomó un cuerpo humano, nació de la Virgen, comió, se acerca a la higuera para ver si tenía frutos, él tenía hambre. Cuando va a la orilla del mar de Galilea, le dice a sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Como humano comía, pero como Dios hacía maravillas, y como Dios hizo nuestra reconciliación. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne
por medio de la muerte de su Hijo. Ese es el costo de la reconciliación, hermano. No es cosa sencilla. La muerte de su Hijo. Ustedes saben la historia de Isaac. Era el amado de su padre, era el unigénito, el único a quien amaba. Pero Dios le dice: dame a tu hijo, tu único, a quien amas. Vete a tierra de Moria, ofrécelo ahí en holocausto. Abraham dijo: ay, Señor, pero ¿cómo eres de malo? Porque mira, me diste es el único. Me has dicho que esa es la simiente de la humanidad. ¿Y ahora que me lo quitas? ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud de nosotros ante esa grande responsabilidad? Y como humanos, no, Señor, mira, tú eres malo. Si es el único y ahora me lo pides. Por eso es de que la semejanza entre Isaac y el Señor es indiscutible. Ahora, Pablo dice: por la muerte de su Hijo, su unigénito, a quien amaba. El escritor a los Hebreos dice que era el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, su complacencia, pero que por amor a nosotros, el Señor no estimó el ser igual a Dios. No, se despojó. Y esa es la belleza, el resultado, el efecto y, diríamos, el precio de la reconciliación con Dios. No es fácil, hermanos. Al Señor le costó la vida. Entonces, para que haya reconciliación, tiene que eliminarse el motivo, la causa o la enemistad que hay entre ambos. Porque si nos reconciliamos y al rato estamos viéndonos de reojos y que no, es que no se me pasa y yo solo lo hice por... Eso no es reconciliación. La reconciliación es matar la enemistad. Sí, olvidarlo todo. Ser separado de eso. Eso es estar reconciliado. Entonces, para que nosotros hubiésemos sido reconciliados, leamos lo que dice Romanos capítulo 6, es su texto 23. Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que la reconciliación, entonces, lo que ha hecho es quitar de en medio el pecado. Y lo quitó a través de la muerte del Señor Jesucristo. Si la paga del pecado es muerte, nosotros tenemos que llegar a morir. Pero fue necesario que el Señor Jesucristo muriera para quitar de en medio el pecado. Lea conmigo Hebreos capítulo 9, texto 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Oímos en la primera exposición que lo que hacía el Cordero era llevado a cada año. ¿Pero qué hacía el Cordero? No quitaba el pecado. Fíjense que la palabra hebrea para cubrir es la palabra kafar. Bueno, hermano, no estamos aquí, para usted alguien puede decir, no, pero es de que, ¿por qué están pronunciando esos términos? Como decía nuestro hermano Abner. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia no se escribió en español. No olvidemos eso. La Biblia se escribió en hebreo, en griego, partes en arameo y en latín. Entonces vale la pena nosotros ir al fondo o al trasfondo de la palabra para sacar la razón correcta. No es que queramos hablar hebreo, hablar griego. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de sacar la raíz para poner ahora sí en evidencia lo que el texto original quiere decir. Dice que lo que hacía la sangre del Cordero era cubrir, kafar, cubrir, y a cada año se hacía memoria de los pecados, memoria. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino a realizar
Ya no solamente, no el cafar, no el cubrir, sino el quitar de en medio el pecado a través de su sacrificio. Pero para quitar el pecado de en medio de los pecadores, nuestro Dios tuvo que ocupar a alguien que no era pecador, porque si hubiera sido pecador, pues cualquiera hubiera muerto. Dios tomó a alguien sin pecado para condenar al pecado y darnos a nosotros vida. Lea conmigo 2 Corintios capítulo 5 y su texto 21. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue él? El Señor Jesucristo. No conoció pecado. No se halló engaño en su boca, como Pedro lo dice también. Pero ¿qué pasó? Dios lo hizo. No es de que el Señor Jesucristo hubiera hecho pecado. No, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Dios es el que aplicó la justicia correcta, la única justicia, para que nosotros, estando muertos a los pecados, viviésemos por la herida del Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que al que no hizo pecado, no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Este es el precio de la reconciliación. Tuvo que haber derramamiento de sangre, tuvo que ejecutarse la muerte, para que nosotros, estando muertos, nos dio vida. Entonces hubo alguien que muriera por nosotros en la cruz, como lo dice el himnólogo. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, tan indigno y vil como soy. Hermanos, no somos dignos de estar aquí, realmente no. Pero por la gracia, misericordia de Dios y la reconciliación que ha hecho por la muerte de su Hijo, hoy somos hijos de Dios. Y cantamos con toda facultad. Somos hijos de Dios, somos perdonados por su vida. Entonces, el precio de la reconciliación es la vida del Señor. Lea conmigo 1 Pedro capítulo 3 y su texto 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El precio entonces que pagó el Señor por la reconciliación es su vida. Sí, es un precio sumamente elevado que le costó la vida al Señor Jesucristo. Si no fue fácil. Sí, el costo de nuestra reconciliación es la muerte de su Hijo. Él padeció una sola vez. En contexto o en contraste del Cordero. Fíjense que el Cordero una vez a cada año, y no era el mismo, porque el que se mató hoy, a 360 días va a ser otro. Y lo que va a hacer la sangre del Cordero es cubrir, tapar el pecado. Pero cuando ya el Señor Jesucristo vino y Él entregó su vida por nosotros, entonces Pedro está diciendo que padeció una sola vez. No hay la necesidad de que Él padezca a cada año, porque lo realizó una vez y para siempre. Lea conmigo lo que dice Juan capítulo 10, texto 17. Por esto me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire, la autoridad que tuvo el Señor Jesucristo. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Quiere decir que nadie le quitó la vida. Yo no sé si alguna vez usted lo dijo, pero su servidor lo dijo. Y dije, bueno, de veras esos judíos fueron tan malos que mataron al Señor Jesucristo. Y yo no sé si usted ya lo dijo, ya lo hemos dicho.
Es que tan malo que eran, lo mataron. La Biblia dice que nadie mató al Señor Jesucristo. Él entregó su vida por nosotros. Vale la pena, ¿verdad? Muy importante ver eso. Entonces Juan dice en el texto 18, nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. ¿Es que el Señor no lo mataron? Que tantas bofetadas, puñetazos, latigazos. Él con mucha autoridad dio su vida por nosotros. Es muy importante ver eso. Dice, según el mandamiento que recibí de mi Padre. Dice en el versículo 13 del capítulo 15 de ahí del mismo libro de Juan. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Pero éramos amigos de Dios? No, éramos enemigos. Pero Él nos toma como amigos, porque tan grande es el amor de Dios. Yo no sé si ustedes saben ese himno, un himnólogo se inspiró y dijo, tan grande el amor de Dios, que llena toda la tierra. Doquiera está su justicia. ¿Sí? Levanta al enfermo y ayuda al necesitado. Tan grande el amor de Dios. Hermanos, nosotros a la verdad estábamos perdidos, arruinados, muertos, pero ahora os ha reconciliado. Pero el costo de la reconciliación es la vida del Señor Jesucristo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo esto se efectuó por gracia. Leemos en Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna compra. Pero fue por su sangre, fue por su vida, habiendo obtenido eterna redención. El texto 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se hacía, pero era con sangre de animales, con sangre de corderos, como oímos. El cordero lo mataban y esa sangre cubría los pecados. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, dice el texto 4 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. No, solo la sangre del Señor sí pudo quitar el pecado, limpiarnos de toda maldad, separarnos del pecado y hacernos hijos de Dios. Quiere decir que nuestro Dios, cuando el Señor Jesucristo ya estaba pendiente de la cruz, aún no había pronunciado las palabras consumado es, no se había roto el velo del templo. Saben ustedes que el templo se dividía en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo, y ese velo, según los historiadores, dicen que tenía el grosor aproximadamente de 10 centímetros. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, ese velo se rasgó en dos, de arriba abajo, dando a entender que una mano invisible lo hizo, quitando el lugar santo, dando libertad a que los que estaban en el lugar santo entraran al lugar santísimo, no del templo, ahora al lugar santísimo de la presencia del Señor. Entramos con nuestra adoración, con nuestra gratitud, con nuestra alabanza, a través de esa reconciliación que el Señor ha hecho a través de la muerte de su Hijo. ¿Estamos agradecidos con el Señor, hermanos? Una reconciliación excelente, una reconciliación que no lo hizo un humano, no lo hizo con sangre de machos cabrillos ni de becerros, lo hizo con la sangre del Señor Jesucristo. Ojalá que esto nos ayude, estemos pensando en ello y que esta lección pues sea para despertar nuestros ánimos y cada uno poder darle más realce a lo que la Biblia nos ha enseñado. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.